Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, discúlpame por la calidad del vídeo porque estoy ahora mismo en casa sin trípode y estaba leyendo algunas de las respuestas a los cuestionarios que, que han hecho la solicitud para el workshop de El placer de conocerte. Y varias de ellas coinciden con cómo gestionar esos límites o cómo darles a entender que estamos poniendo un límite. La verdad es que es difícil poder responder así sin conocer o sin tener muy claro quién tengo delante. Pero voy a tratar de dar una respuesta. Sé que el workshop empieza el día 20, pero me he puesto en la piel y me he puesto también en la sensación de lo que pueden provocar estos días también dentro de casa. Así que no quisiera dejarme a nadie sin acompañar en ese sentido. Cómo hablar de los límites, cómo hablar del lenguaje, cómo hacerlos llegar. La verdad es que una de las cosas que a mí primero me viene a la mente es saber en qué etapa del desarrollo se encuentra, en qué momento vital, el tipo de carácter que tiene tu pequeño o pequeña. Obvio que la parte de comprensión y la parte cognitiva es necesario, pero es una masa más. Y ahí es donde yo quiero poner un poco de foco en que podamos contemplar que la forma de hacer llegar las cosas no únicamente parte por esa base, ¿vale? Otra de las cosas que sí que me gustaría destacar es el hecho que te decía de la etapa del desarrollo, ¿no? Es intentar entender que aun cuando la edad cronológica quizás no corresponda a las necesidades de desarrollo que está teniendo, es importante saber en qué etapa de desarrollo se encuentra. Por ejemplo, hablo como mamá en estos momentos, ¿no? Tener a un bebé que está en plena exploración sensorial no es lo mismo que tener a un niño de 4 años que está en pleno desarrollo motor y plena apertura hacia el mundo social sobre todo, ¿no? En el caso de los bebés, quizás nos es mucho más sencillo entender esas necesidades o ser más complacientes, ¿no? Porque sabemos que están en una etapa de construcción y cuando ese desarrollo todavía falta por integrarlo en etapas posteriores, nos es mucho más complicado empatizar con ello quizás. Pero sí que te animaría a poderlo observar desde esa perspectiva, no desde la edad que está teniendo, sino desde qué etapa de desarrollo o qué necesidad hay detrás de aquello que está haciendo o aquello que quizás no es el lugar o no es la forma o no es el momento de realizarlo. Vale, sigo aclarando. Por ejemplo, hay un apartado que quizás llama mucho la atención, que son las necesidades sensoriales. Entendemos la necesidad sensorial como, como una forma de entender el mundo, de saber cómo funciona. Si nos ponemos a ojos de un bebé, los bebés necesitan tocar las cosas, explorarlas con la boca, sentirla en la propia piel, escuchar cómo suena o cómo cae o cómo, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí sí que tenemos muy claro que esa es una etapa en la que conocer el mundo y conocerse es lo que prima, pero quizás por ejemplo, ahora estoy pensando en esta Semana Santa, lo que puede estar sucediendo, ¿no? Desde juegos de agua, si empieza a hacer un poco más calor, es necesario esa parte sensorial en estas etapas, como son nuestras bases quizás, como puede ser mezclar colores, tocar la tierra, la arena, y es algo que quizás lo practican en lugares o en momentos que no son adecuados. Y ahí es cuando, como mamás, nos surge la duda de qué hacer, ¿no? Y cómo plantar ese límite y cómo explicárselo y cómo hacérselo llegar.
Eh, yo te diría que sobre todo desde mi concepto de acompañamiento, desde el respeto y desde la honestidad, hablo siempre desde el respeto porque el respeto es implícito en nuestra relación, el respeto hacia ellos y el respeto hacia nosotras mismas. Pero hablo de honestidad porque muchas veces se nos olvida que nosotras también tenemos derecho a sentir, que tenemos nervios ante según qué cosas que puedan estar realizando y que creo que es necesario que aunque la comprensión, como por ejemplo hacia un bebé, pueda no llegar, es necesario explicarlo, porque gracias a explicarlo nos lo explicamos también a nosotras mismas. Entonces, esto por un lado. Por otro lado, Sandra está haciendo todo esto y justo se pone a hacerlo en el lugar de, yo qué sé, en el salón. Se trae los vasos, empieza a jugar mientras estamos con visitas. Eso es muy difícil de poder gestionar, ¿no? Cierto, muy cierto. ¿Qué haría yo en esos casos? En esos casos, por ejemplo, el validar esa necesidad. Escuchaban hace mucho, no recuerdo quién lo decía, pero es ponerse a favor de esa necesidad y entenderla como necesidad. Cuando tú entiendes que eso es necesario para esa persona, entiendes que es muy difícil poderlo dejar de lado. Y te colocas en otra forma de comunicar y en otra forma de expresar. Entonces, mientras estás a favor de esa necesidad, eres más capaz de poder validar esa necesidad. Claro, entiendo que esto te gusta, que es necesario para ti. Podemos extender las cosas si tenemos una gran sensibilidad y empatía con lo que está sucediendo, ¿no? Entiendo que puedas estar nervioso o nerviosa con lo que está sucediendo y ahí poder acompañar a dar la oportunidad de realizarlo en otros lugares. Realizarlo en otros lugares, ¿qué significa? Que obviamente como mamá y papá tendremos que estar presentes. Ahora estaba pensando en algo que suele suceder, que es ir a la consulta del médico, por ejemplo, o del dentista, del odontólogo, del odontopediatra y que exista esa presencia de nervios, ¿no? Y esa sensación y ganas de movimiento, quizás, ¿no? Claro, yo los centros a los que acudo de odontopediatra son amigos de los niños, me gusta decir. Entonces hay disposición de juguetes en la sala de espera, disposición de espacios un poco más abiertos y libres para poderse mover, porque se entiende que el niño puede sentir esa inquietud de moverse y poderla desarrollar justo en el momento de espera que está teniendo. Bueno, ahí sí que te diría que es importante poder acoger, poder acompañar en esa sensación si realmente no os podéis mover porque estáis en un hospital y nadie se está moviendo o a ti te inquieta o te incomoda, que esa es otra de las cosas que también habría que contemplar y que entender, ponerte a favor de esa necesidad, poderla validar, poderle explicar que entiendes que sea necesario, darle, pues bueno, la oportunidad a través de la palabra, a través de imágenes, a través de objetos, a través de una libreta de recuerdos o sencillamente, pues bueno, acompañar desde el abrazo, ¿no? A poderle comentar que después de la salida pues podréis tener un espacio de movimiento como ir al parque o un espacio en el que él o ella puedan sacar y descargar toda esa necesidad implícita en esa espera que quizás más que espera es inquietud. ¿Vale? No quería dejar pasar la oportunidad, sé que esto lo podría haber tocado en el workshop está en construcción, alguno de ellos, los voy modificando muchas veces también a todas las cosas que me vais compartiendo porque creo que es importante, para mí al menos lo siento así, que sintáis que os estoy hablando a vosotras y que realmente mi intención es acompañaros y sobre todo también porque me pongo en la piel de mamá y entiendo que quizás pues, estos días en los que todo funciona sin rutinas, que está, bueno, hay mucha más permisividad ante las cosas,
bueno, pueden surgir momentos en los que se creen y se generen confusiones que acaben pues en rabieta o que acaben en esa sensación de deseo volver a la rutina sin que por eso tengas que sentir frustración por ello, ¿vale? Bueno, te abrazo, te digo, comparto este vídeo por mail con las personas que ya están inscritas y que han hecho estas preguntas, por lo que te he dicho antes, porque empatizo con todo eso, pero quizás lo veas también por Instagram, igual lo comparto por allí también, ¿vale? Un abrazo, nos vemos el día 20. Chao.